Acababa de salir de una guardia de 12 horas, con el olor a hospital pegado a la piel y el cansancio perforándome los huesos, cuando descubrí que mi propio padre me había borrado de su vida. Mi llave no entró en la cerradura. El metal dorado brillaba con una crueldad nueva, recién instalado. En la banqueta, 3 bolsas negras de basura contenían mis 3 años de vida en esa casa. Un mensaje frío vibró en mi mano. El cuarto es de Leticia ahora. Ven por tus cosas antes de que llueva. No hubo charla, solo el silencio de una traición planeada. Me quedé petrificada frente a la puerta, observando cómo el sol de la mañana se reflejaba en la chapa nueva, un símbolo metálico de mi expulsión. A mi lado, la mochila naranja que me acompañó en toda la facultad yacía abierta, dejando escapar mis apuntes clínicos sobre el asfalto sucio. Mi taza de acero inoxidable, el último regalo de mi madre antes de que el silencio se apoderara de nuestra relación, rodaba cerca de la alcantarilla. Lo que más me dolió no fue el desalojo, sino la precisión quirúrgica con la que mi padre esperó a que yo estuviera salvando vidas en la madrugada para destruir la mía. Él sabía que yo no estaría para defenderme. Mientras cargaba las bolsas con movimientos mecánicos, como quien sutura una herida propia para no desangrarse, lo vi, su silueta tras el vidrio de la sala, observándome como quien mira a un extraño molesto. No bajó, no dio explicaciones, o en su mente. Él me estaba haciendo un favor al dejarme recoger mis harapos. Pero mientras encendía el motor de mi coche, mis manos, acostumbradas a canalizar venas en situaciones de crisis, no temblaban. En ese momento, la tristeza se evaporó para dejar paso a una claridad gélida. Revisé mi aplicación bancaria. 36 transferencias exactas, todas con el concepto renta, 216,000 pesos entregados a un hombre que ahora me trataba como basura. Él pensaba que el dinero entre familia era un regalo. Yo estaba a punto de demostrarle que era un contrato. Leticia tiene 23 años y una habilidad especial para ser el centro del universo de mi padre sin haber movido un dedo en su vida. Mientras yo me dejaba la espalda en turnos dobles entre jeringas y gritos de urgencias, ella se encontraba a sí misma, diseñando logos esporádicos, y saliendo con Rodrigo, un vendedor de autos que mi padre trataba como al hijo varón que nunca tuvo. La diferencia de trato era asfixiante. Si yo llegaba cansada, era mi obligación limpiar la cocina. Si Leticia dejaba un desastre, mi padre decía que estaba inspirada. El anuncio de su boda fue el detonante final. Mi padre no solo les regaló su bendición, les regaló mi espacio, mi privacidad y mis 210,000 pesos de inversión silenciosa. Verlo medir las paredes de mi cuarto con una cinta métrica semanas antes, mientras yo dormía tras una guardia de 14 horas, fue la señal que mi ingenuidad no quiso procesar, o él no estaba midiendo un cuarto. Estaba midiendo cuánto tiempo le faltaba para borrar mi rastro. Leticia no es malvada, simplemente es el producto de un hombre que cree que el amor filial tiene una jerarquía y que yo, por ser la fuerte, no necesitaba un techo, sino solo una cuenta bancaria para financiar sus caprichos. Pero lo que mi padre olvidó es que la gente fuerte también sabe leer las leyes, y mi hermana estaba a punto de mudarse a una habitación que legalmente todavía me pertenecía. Cuando llegué a casa de mi amiga Renata, mi única posesión era una cajuela llena de bolsas de basura y un hambre de justicia que me quemaba la garganta. Ahí conocí a Fabián Mendoza, su esposo. Fabián no es el tipo de abogado que grita. Es el tipo de hombre que te destruye con un café en la mano y una sonrisa tranquila mientras mira su laptop. Cuéntame desde la primera transferencia, Jimena, me dijo. Le hablé de los 6,000 pesos mensuales, del concepto renta que escribí religiosamente cada mes y de cómo mi padre me cobraba por mensaje de texto cada vez que el banco se retrasaba un día. Fabián cerró la computadora y me miró con una claridad que me heló la sangre. Tu padre acaba de cometer un desalojo ilegal. Me explicó que en México 3 años de pagos constantes configuran un contrato de arrendamiento por conducta. Él me había tratado como una inquilina para cobrarme, pero como una hija para echarme. Fue un error táctico fatal. Si él hubiera recibido el dinero como ayuda familiar, no habría rastro legal, pero su avaricia lo traicionó. Él quería el dinero limpio, documentado, y ahora ese mismo rastro digital era la soga con la que se iba a ahorcar ante el SAT y los juzgados civiles. No solo te debe 30 días de aviso, añadió Fabián, te debe cada peso de daños y perjuicios por tirar tus pertenencias a la calle. Y si no declaró esos ingresos, bueno, Hacienda no tiene familia. Esa noche, sentada en la mesa de Renata con su laptop prestada, el silencio del departamento se sentía como el preludio de una tormenta. Abrí mi aplicación bancaria y empecé a retroceder en el tiempo, mes tras mes, hasta llegar a junio de hace 3 años. Cada transferencia de 6,000 pesos apareció en la pantalla como una herida abierta. Renta, renta, renta. Eran 36 comprobantes que sumaban más que dinero. Sumaban 1,000 madrugadas, 1,000 turnos dobles y 1,000 veces que sacrifiqué mi descanso por ayudar a la familia. Saqué captura de pantalla de cada una,
organizándolas en una carpeta que llamé simplemente Justicia. Luego vinieron los mensajes de WhatsApp. Mi padre, siempre tan pragmático, me había mandado recordatorios cada vez que me retrasaba un par de días por el cierre de mes en el hospital. Jimena, la renta vence el día 1. No se te olvide la renta. Tengo que pagar la luz. Él mismo había escrito su sentencia. Cada mensaje confirmaba que no era una ayuda voluntaria, sino una relación comercial. Mi corazón se aceleró cuando encontré el audio donde me pedía un extra para arreglar el zaguán que ahora Leticia y su novio usarían. La evidencia era abrumadora, quirúrgica, letal. Lo que él pensó que eran simples recordatorios, ahora eran los clavos del ataúd legal que Fabián estaba preparando para él. Mientras organizaba los archivos, mi teléfono empezó a vibrar como un animal herido. Primero fue mi tía Lupita. Ella, que siempre se jactaba de ser la matriarca espiritual de la familia, me mandó un mensaje que me dejó sin aire. Jimena, no seas difícil. Leticia necesita su espacio para construir su vida. No hagas drama. Me quedé mirando el texto, incrédula. Nadie preguntaba dónde iba a dormir yo esa noche o por qué mis cosas estaban bajo la amenaza de la lluvia. Pero lo que más dolió fue el silencio de mi madre. Ella estaba ahí cuando el cerrajero cambió la chapa. Ella vio cómo mis bolsas de basura eran apiladas en la banqueta como si fuera escombro. Ella eligió la comodidad de su silencio por encima de la protección de su hija primogénita. Mi propia madre se había convertido en el espectador pasivo de mi humillación. Entendí entonces que en esa casa la lealtad era una calle de un solo sentido. Yo debía dar todo, pero ellos no me debían ni un techo. La furia que sentí no fue caliente, fue una frialdad absoluta, del tipo que te permite tomar decisiones que cambiarán el curso de una familia para siempre. Si quieren drama, pensé mientras guardaba la última captura, les voy a dar una tragedia legal en 3 actos. Antes de jalar el gatillo legal, decidí hacer lo que mi ética de enfermera me dicta. Intentar una estabilización antes de la cirugía. Llamé a mi padre. El teléfono sonó 2 veces y contestó con esa suficiencia de quien se cree dueño de la verdad absoluta. No pedí disculpas, no lloré. Con la voz tan firme como cuando reporto un código azul en el hospital, le pedí 30 días para mudarme legalmente y el reconocimiento de mis 3 años de pagos. Su respuesta fue una carcajada seca, desprovista de toda humanidad. Estás haciendo un drama, Jimena. La casa es mía, yo pongo las reglas y Leticia necesita su espacio. Ya eres adulta, resuélvelo. Cuando le pregunté, con una calma que debió haberlo aterrado, si había declarado esos 210,000 pesos ante Hacienda, el silencio que seguido fue el sonido de un hombre que se sabe descubierto pero se niega a retroceder. El dinero entre familia no es renta, sentenció antes de colgar. No sabía que esa llamada estaba siendo grabada, ni que sus propias palabras. El dinero entre familia no es renta, serían la prueba final de su dolo. En ese instante, la última fibra de lealtad filial que me quedaba se cortó. Ya no era su hija buscando un techo, era una ciudadana exigiendo el cumplimiento de la ley frente a un evasor fiscal que me había dejado en la calle. Al día siguiente, la oficina de Fabián se convirtió en mi centro de mando. Él, con su precisión de cirujano legal, me explicó el tercer punto de nuestra lista. La denuncia ante el SAT por omisión de ingresos. Hacienda no tiene sentimientos. Jimena, si él recibió 6,000 pesos mensuales y no emitió facturas ni pagó impuestos por arrendamiento, está en graves problemas, me dijo mientras tecleaba en el portal oficial. Procedimos con la denuncia confidencial. Adjuntamos las 36 capturas de pantalla, los mensajes de WhatsApp donde él me exigía la renta para pagar la luz y el audio de nuestra última llamada. Ver cómo cargaban los archivos en el sistema me dio una sensación de catarsis que ninguna terapia podría igualar. Mi padre pensaba que las leyes de la casa terminaban en su puerta, pero el brazo del Estado llega hasta la cocina. No era venganza ciega. Era aplicar la misma moneda. Él usó su poder como dueño para echarme. Yo usaría mi poder como contribuyente para auditarlo. Mientras firmaba los documentos de la demanda civil por daños y perjuicios, sentí que el peso de las bolsas de basura en la banqueta empezaba a transferirse a sus hombros. La cuenta regresiva para la auditoría había comenzado. El miércoles por la mañana, mientras yo terminaba una guardia de 14 horas, la realidad golpeó a la puerta de la colonia Lindavista con el sonido de un motor oficial. Mi mamá me lo contó después. Mi padre estaba en el patio, dándole instrucciones a Leticia sobre dónde poner sus muebles nuevos, cuando un coche blanco se estacionó enfrente. Un hombre con un folder café y la cara de quien solo cumple órdenes preguntó por él. Mi tía Lupita, que estaba ahí tomando café y planeando la boda de Leticia. Se quedó muda cuando el actuario entregó las notificaciones. Eran 3 juegos de documentos: la demanda por desalojo ilegal, la solicitud de indemnización y la notificación de la auditoría del ST. Según mi mamá, mi padre no gritó, se quedó mirando la primera página, releyéndola como si el papel fuera a cambiar de mensajes y lo miraba con suficiente fuerza.
Luego se sentó en el escalón de la entrada, con los hombros hundidos, mientras el actuario se retiraba. El hombre que creía que su voluntad era la única ley de la casa, acababa de entender que el mundo exterior tenía reglas que él no podía ignorar. Jimena me está demandando. Fue lo único que pudo articular con una voz que ya no reconocía a nadie en esa familia. Apenas salí del hospital. Mi celular era un campo de batalla de notificaciones. La tía Lupita, que 2 semanas antes me llamaba difícil, ahora me marcaba con una voz desorientada, casi suplicante. Jimena, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu padre? Es un asunto de familia. No tenías que llegar a los juzgados. No respondí. Mi prima Fernanda mandó un mensaje preguntando si de verdad le había echado al SAT encima. Mi respuesta fue corta. Hice lo que era legal y necesario. Lo que nadie entendía era que yo no busqué la guerra. Yo solo documenté la que ellos ya habían declarado al tirar mi ropa a la banqueta. El grupo de WhatsApp de la familia se llenó de teorías, de redistribución de culpas y de una hipocresía que me revolvía el estómago. Todos hablaban del valor de la relación, pero nadie mencionaba los 210,000 pesos ni el hecho de que yo dormía en un cuarto prestado. Puse el celular en modo avión y manejé hacia el departamento de Renata. Por primera vez en 3 años, no sentía la necesidad de explicar mi existencia a nadie. La ley estaba hablando por mí, y su voz era mucho más alta y clara que los gritos de mi tía o los silencios de mi padre. Justo cuando sentía que el mundo entero me señalaba como la villana, recibí la llamada que lo cambió todo. Mi abuela Nair, con sus 76 años y una voz que corta como el cristal, me citó en un café alejado de la colonia Lindavista. Tu padre ya lo hizo antes, Jimena. Me soltó sin anestesia. Me contó una historia que el tiempo y la vergüenza familiar habían enterrado. Años atrás, mi padre y mi tío heredaron un terreno. Mi padre, con la misma frialdad con la que cambió mi chapa, tomó decisiones unilaterales, falsificó consentimientos y, cuando mi tío reclamó su parte, mi padre simplemente cambió los candados y lo acusó de abandono. Mi tío, un hombre de paz, prefirió perder su patrimonio antes que pelear con su sangre y terminó distanciado de todos por años. Lo que tu tío no tuvo el valor de hacer, lo estás haciendo tú, me dijo mi abuela, apretando mi mano con una fuerza que no creía posible. Entendí que yo no estaba rompiendo a la familia ya estaba rota por los cimientos de avaricia de mi padre, y yo solo era la primera en negarse a hacer el escombro. Aquel terreno fue el ensayo. Mi cuarto y mis 216,000 pesos eran el estreno de una obra que él ya sabía interpretar de memoria. Esa misma tarde, el peso de la traición de mi madre terminó de hundirse en mi pecho. Mi abuela me confirmó que ella lo sabía todo. Mi madre no solo fue testigo del cambio de cerraduras, ella ayudó a elegir qué bolsas de basura usar para mi ropa. Ella tiene miedo, Jimena. Cree que si no le lleva la corriente a tu padre, la siguiente en la banqueta será ella, me explicó Nair con una tristeza infinita. Saber que mi propia madre me sacrificó para mantener su precaria paz doméstica dolió más que cualquier notificación del SAT. Doelia eligió ser el espectador silencioso de mi humillación, prefiriendo ver a su hija durmiendo en un cuarto prestado que cuestionar el autoritarismo de su esposo. Mientras caminaba de regreso a mi coche, sentí que la casa de Lindavista ya no era un hogar, sino una prisión de miedos y favores no declarados. Mi madre se quedó con la comodidad de su silencio, pero yo me quedé con la libertad de mi verdad. Ya no buscaba su aprobación ni su perdón, buscaba que el juez viera lo que ella se negó a mirar, que el amor de familia no es una licencia para el robo ni un escudo para la evasión fiscal. La audiencia se llevó a cabo una mañana de martes, bajo la luz de neón parpadeante de un juzgado civil que olía a papel viejo y desinfectante barato. Mi padre llegó solo, con esa arrogancia de quien cree que no necesita un abogado para regañar a su propia hija. Yo estaba sentada junto a Fabián, con mi carpeta de 36 transferencias y los ojos de mi abuela Nair observándome desde la última fila. Cuando la jueza, una mujer de mirada cansada pero implacable, le preguntó a mi padre por qué no había dado el aviso de 30 días, él se limitó a decir que entre familia no hay contratos y que yo solo estaba ayudando con los gastos. Fue entonces cuando Fabián presentó el registro de mensajes de WhatsApp y las capturas de pantalla. La jueza leyó en voz alta: Jimena, no se te olvide la renta este mes. Tengo que pagar la luz. El rostro de mi padre pasó del rojo de la ira a un gris cenizo. La palabra renta, escrita por su propio puño virtual, era un ancla que lo arrastraba al fondo del mar legal. Ya no era un padre pidiendo ayuda. Era un arrendador cobrando un servicio, y el sistema legal no entiende de lazos de sangre cuando hay recibos de por medio. El momento definitivo llegó cuando reprodujimos el audio de nuestra última llamada. La voz de mi padre resonó en la sala, clara y autoritaria. El dinero entre familia no es renta. La jueza levantó la vista de sus papeles y lo miró fijamente por encima de sus lentes. Señor,
Usted no puede llamar algo renta durante 3 años para cobrarlo y luego decir que no lo es para evitar las protecciones legales de su hija, sentenció ella con una economía de palabras brutal. El veredicto fue un mazo que golpeó la mesa y el ego de mi padre simultáneamente. La jueza reconoció el desalojo ilegal, determinó una indemnización por daños a mis pertenencias y, lo más importante, validó la existencia de la relación de arrendamiento verbal. Mi padre se quedó sentado, mirando un punto fijo en la pared, mientras yo sentía que el aire volvía finalmente a mis pulmones. No celebré, no hubo gritos, solo el silencio de una mujer que acababa de recuperar su nombre y su dignidad en un documento oficial. Al salir, vi a mi padre evitar mi mirada, pero ya no me importaba. Él ya no era el gigante que controlaba mi vida. Era solo un hombre con una deuda legal y una auditoría del SAT tocando a su puerta. 6 semanas después de la sentencia, el silencio en la casa de mi padre se rompió con la llegada de un sobre blanco de bordes oficiales, el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Mi madre, en una de nuestras llamadas furtivas, me describió la escena con voz temblorosa. Mi padre abrió el sobre en la mesa de la cocina, la misma donde años atrás me invitó a ayudar a la familia. La notificación era clara: una auditoría profunda por ingresos de arrendamiento no declarados durante los últimos 3 años. Los 216,000 pesos, que él consideraba dinero de familia, ahora tenían un precio fiscal, impuestos omitidos, multas por evasión, recargos y actualizaciones. De el hombre que se negaba a gastar 200 pesos en una cubeta de pintura para mi cuarto, ahora se enfrentaba a una deuda de 6 cifras con el Estado. No solo perdió la autoridad moral ante el juez, estaba perdiendo el control financiero que tanto amaba. La ironía era perfecta. Su avaricia al cobrarme cada mes la renta dejó el rastro digital exacto que Hacienda necesitaba para desmantelar su pequeño imperio de informalidad. Mientras él buscaba contadores que no podía pagar, yo finalmente estaba firmando algo que él nunca me dio. Un contrato de verdad. Mi nuevo departamento en la colonia Roma Sur no es una mansión, pero cada centímetro cuadrado me pertenece por derecho. No es un segundo piso donde el sol de la tarde entra de lleno por la ventana de la cocina, iluminando la mesa de madera que compré en un bazar con parte de la indemnización que mi padre tuvo que pagarme. El cheque de la sentencia cubrió el depósito, el primer mes y un colchón nuevo que no huele a hospital ni a recuerdos amargos. Renata me ayudó con la mudanza, trayendo cajas de trastes y esa energía de hermana mayor que mi propia familia me negó. Al girar la llave en mi nueva cerradura, esta vez una que yo misma elegí, sentí un alivio que me hizo llorar en silencio. No era el llanto de la víctima que fue echada a la banqueta, sino el de la mujer que entendió que su valor no depende de la aprobación de un padre autoritario. La renta aquí es de 7,500 pesos, un poco más de lo que le daba a él, pero el precio de la paz mental es incalculable. Por primera vez en 3 años, puedo dormir después de una guardia de 14 horas, sabiendo que nadie entrará a medir mis paredes con una cinta métrica mientras sueño. El sábado por la tarde, mi abuela Nair apareció en mi nueva puerta con una reliquia en las manos, una lámpara de metal con pantalla de vidrio verde que ella misma usó cuando se independizó en 1971. Esta luz es para que nunca olvides quién eres cuando nadie te está mirando, me dijo con un beso en la frente. Esa noche, al encenderla, la cocina se bañó en un tono ámbar cálido que hacía que mis 45 metros cuadrados se sintieran como un palacio. Mi padre llamó una última vez. Su voz ya no tenía los filos de antes. Sonaba como alguien que finalmente ha entendido que el mundo no gira alrededor de su voluntad. No pidió perdón. El orgullo es una enfermedad de larga duración, pero dijo que la situación se había salido de control y que no esperaba que yo llegara a tales extremos. Le respondí que el extremo no fue la demanda, sino la banqueta mojada y los 36 meses de invisibilidad. Colgó sin decir más, pero por primera vez, el silencio no era un castigo que él me imponía, sino una frontera que yo había trazado. Él se quedó con su casa y sus deudas fiscales. Yo me quedé con mi paz y una lámpara que ilumina un futuro, donde mi amabilidad ya no es una moneda de cambio. O a veces pienso en la Jimena, que hacía café para una familia que no la veía, la que pedía permiso para existir y creía que el sacrificio era el único idioma del amor. Esa versión de mí se quedó en la banqueta junto a las bolsas de basura. Lo que queda hoy es una mujer que sabe que la lealtad familiar termina donde empieza el abuso patrimonial. Si tú estás escuchando esto y sientes que tu esfuerzo se ha vuelto paisaje para quienes amas, si pagas una renta emocional o económica por un respeto que nunca llega, recuerda mi historia. Los 2,010,000 pesos me dolieron, pero la claridad de saber quién es quién en mi vida valió cada centavo. No dejes que el miedo al qué dirán los parientes te mantenga en una casa que ya no te pertenece. La ley existe para protegerte, pero tu voluntad es la que activa esa protección. Hoy, mi mesa de bazar está servida para una sola persona, y el silencio de mi departamento es la música más hermosa que he escuchado.
Porque al final del día, la llave más importante no es la que abre una puerta de linda vista, sino la que te permite cerrar el capítulo de la injusticia y empezar a escribir tu propia historia, bajo tu propia luz.